como una gnosis, como un conocimiento. Pero el evangelio es el que despierta el conocimiento pleno de las cosas, o sea, la epignosis. El evangelio es el que produce el despertar de nuestro espíritu para que podamos conocer a Dios como tal. Déjenme plantearle, gracias. Por ejemplo, en San Juan capítulo 8, el Señor Jesús le está diciendo a los discípulos: van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Van a conocer al Hijo de Dios y el Hijo de Dios los va a hacer verdaderamente libres. Porque dice: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, mire, aquí cambian las cosas. Van a conocer la verdad, un logos, un conocimiento que se puede entender en lo natural. Pero van a conocer a esa verdad como una entidad espiritual. Jesús dice: yo soy la verdad. Y más adelantito de ese verso de San Juan 8 dice: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora mire, en el conocimiento natural, ¿qué es lo que el Señor Jesús les dijo que los iba a libertar? La verdad, la doctrina. Pero esa verdad se iba a hacer una entidad espiritual, que es el Hijo de Dios, cuando Él mismo confiesa y dice: yo soy la verdad. Entonces viene y se hace una entidad, y el que cree en Él y lo liberta es verdaderamente libre. ¿Sí me voy dando a entender, hermano? Si no, empiezo otra vez, para eso me pagan. Por eso es importante, y le decía hace unos días de estos, que para nosotros los cristianos se deben revelar dos misterios primarios en nuestras vidas: el misterio de Cristo y el misterio del evangelio. Porque si no entendemos el misterio de Cristo, no vamos a entender ni el logos ni el rema. No vamos a entender ni la palabra que nos podemos aprender en nuestra alma, en nuestro intelecto. Mucho menos vamos a entender la dimensión de lo que es Cristo para nosotros y de lo que es el evangelio para nosotros. Porque el evangelio es verdad. Wow. El evangelio es verdad. Cristo es verdad. Bueno, entonces mire, entonces esto es lo que yo estoy tratando de decirle. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2 y en el verso 4, le dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora mire pues, mire, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de ¿qué? Dios es verdad, el Hijo es verdad, el Espíritu Santo es verdad. Bueno, entonces tenemos que conocer a Dios. Porque mucha gente dice: yo conozco a Dios. Sí, hasta el diablo lo cree y lo conoce. Pero no podemos dimensionar nuestro conocimiento de Dios solamente en una condición almática, en un intelecto. Es que yo me sé la palabra, ya leí 15 veces la Biblia, hermano. Y desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántas veces la ha leído usted? Tal vez me preguntan a mí. Tal vez unas 2 veces la leí de corrido. Y les quiero decir, no entendí mayor cosa. Pero cuando empecé a entenderla,
me mandaba para Génesis, me mandaba Apocalipsis, me mandaba Números, me mandaba Romanos, y me mandaba de todos lados. Entonces podemos ir entendiendo de otra manera. La verdad es de Dios. La verdad es Dios. Conocer a Dios es un asunto espiritual. Porque hay tantas cosas que nosotros tenemos que ver para poder conocer a Dios. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1 y en el verso 20 y 21 dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. Verso 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hace no mucho tiempo de eso, cuando iba a ir a la universidad, ¿verdad? Una de las cosas que me decían a mí, decían: uy, y te van a mandar tus papás a la universidad. Ahí les lavan el nance, les lavan el coco, los hacen ateos. Ahí les enseñan a olvidarse de Dios. Depende si usted lo conoce o no lo conoce. Porque allá en esos niveles se va a ir a enfrentar no a las teorías, a sus convicciones. Se va a ir a enfrentar a usted mismo. Porque el hombre y la mujer es exactamente lo que es cuando está solo. Y ahí tiene que enfrentar sus miedos, sus convicciones, sus inseguridades, y tiene que ver en qué está fundada su vida. Si conoce a Dios en el alma, ahí se perdió. Pero si conoce a Dios en su espíritu, estoy hablando, si tiene un solo conocimiento teórico de Dios en su intelecto, se va a perder. Pero si tiene una experiencia con Dios y lo ha conocido viendo su poder, los milagros, los prodigios, las cosas hermosas que Él puede hacer, no se va a perder. Se hicieron vanos en sus razonamientos. La razón es un asunto humano, no es un asunto espiritual. El Señor, el Padre todavía desciende a la dimensión del hombre, allá en Isaías, y dice: venid y razonemos, pues, ¿verdad? Está bajando Dios del nivel del conocimiento pleno al razonamiento del hombre, de cómo entiende las cosas, y le dice: venid pues y razonemos, pero venid luego y estemos a cuentas. Dios descendiendo a razonar con los hombres. Entonces dice también la palabra en Romanos 1:22, que profesando ser sabios se volvieron necios. ¿Sabios en qué? En un conocimiento natural. Y en el verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cayeron en idolatría. Porque la razón va a querer un punto de referencia, que lo que se ve se cree y lo demás son cuentos. Esa es la razón. O en el ambiente científico se dice: lo que pasa por el método científico es, lo demás son casacas. Así se dice. Pero nosotros entendemos que hemos sido enseñados no en la gnosis, sino en la epignosis. No en el alma solamente, sino que ese conocimiento ha bajado de aquí para acá.
y que ha venido a ser una revelación, y que ya no pensamos con la mente, sino pensamos con el corazón. Ya no andamos por lo que vemos y lo que conocemos, sino por lo que creemos. Eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Yo creo que si usted lee Romanos capítulo 1, verso 20 en adelante, se va a ver cómo se degrada el hombre cuando pueda leerlo, lo lee, por no conocer a Dios. Cuando la palabra viene al Señor Jesús allá en San Mateo capítulo 11, en el verso 25, ya le voy a explicar qué es conocer a Dios, permítame. En aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Entonces habían sabios, mire, Pablo era un intelectual. Mire, pero yo voy a hacer una aclaración. Desde mi punto de vista, me gusta el criterio de Bourdieu, que dice que un intelectual no es solamente aquel que ha tenido la oportunidad de ir a la universidad o a la escuela o a la universidad y alcanzar sus niveles académicos, sino que un intelectual también es aquella persona que ha aprovechado sus dones y sus recursos para poder impactar a la sociedad, aunque no haya ido a la escuela. Y hay muchos ejemplos de eso. ¿Sí? ¿Me dio a entender? Entonces el Señor Jesús le dice: lo ocultaste de los sabios y de los inteligentes y se los diste a conocer a los niños. Un niño es el que no le atina a nada. Eso está hablando de nosotros. Hay un encuentro que el apóstol Pablo tiene. El apóstol Pablo estaba urgido de enseñar a Cristo, ungido de enseñar el evangelio, urgido en su corazón de llevar el mensaje de salvación, porque así como él había conocido a Dios, quería que los demás conocieran a Dios. Ahora, ¿cómo ha conocido usted a Dios? Así lo va a presentar. Pablo estaba con una impuesta necesidad de dar a conocer a Dios y dar a conocer a su Hijo y a dar a conocer el evangelio. Y fíjense que se encuentra allá en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el verso 18, dice que ahí habían unos filósofos. Dice que también disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Entonces, en los dilemas filosóficos no le atinaban. En las discusiones filosóficas de ese tiempo que estaba Grecia en su tremenda cumbre del conocimiento de sabiduría humana, ellos no atinaban de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Mire, los estoicos eran una escuela que creía un poco en la deidad. Era una actitud desapasionada de la voluntad humana a esta ley, pero son tremendos. Yo le anoté aquí un resumen sobre las posturas de los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos
hablaban más del placer y los estoicos hablaban más del orgullo. ¿Qué nuevos dioses viene presentando con este palabrero? Y se lo llevaron a un lugar que le llamaban el Areópago. Cuando se habla de los epicúreos, se habla de los ateos. Cuando se habla de los epicúreos, se habla de los ¿qué le dije? De los ateos, que muchas veces son ateos por la misericordia de Dios. Estos dos estaban en una tremenda discusión con Pablo, porque no le atinaban. Y llegó un momento en que se lo agarraron y se lo llevaron al Areópago. Era como un diamante, donde había mucha gente allá y por el tipo de diseño que tenían no se necesitaba altoparlante y la acústica permitía hablarle a mucha gente. Entonces el apóstol Pablo llega y ahí en el verso 16 dice que él se enojaba porque estaba realmente viendo el exceso de idolatría que tenían esta gente allí en Atenas. Mire qué dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Hay un historiador que decía que era más fácil en Grecia encontrar a un ídolo que a un hombre. Imagínense cómo estaban esas calles. Pablo hablaba con todo tipo de personas, predicaba el evangelio. A él le interesaba dar a conocer a Jesús y la resurrección de Jesús, tanto en la sinagoga como en donde fuera. Él quería dar a conocer al Señor. Pero estos epicúreos y los estoicos querían saber más acerca de esta nueva enseñanza. Según el verso 18 al 21. Pablo predicó entonces en medio del Areópago a los varones atenienses y extranjeros, en el verso 22, que ahí se encontraba. Y dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Usted ya sabe qué es religión, ¿verdad? Mire el verso 23. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, ayer no les dijo sus dioses. Hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Hay otra versión que dice: al Dios no conocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso vengo a anunciarles yo. Entonces, mire en el verso siguiente: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Verso 25. Ni es servidor por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Verso 27. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Ahora mire, ¿qué es eso de palpar? Es como ir a tientas. Cuando se habla de tinieblas, se habla de ceguera. Cuando se habla de ceguera y de tinieblas, se habla de ignorancia. Y cuando se habla de ignorancia, se habla de ausencia del conocimiento.
Entonces, si palpan es porque desconocían que si había un Dios. Mire el verso siguiente. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Mire, Pablo tenía conocimiento de literatura, sabía de ellos. El verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra y esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Aquí le está diciendo, no podemos pensar que si somos hijos de Dios, lo que construye el hombre puede ser Dios. Dios se tiene que revelar en otra dimensión. Mire el verso 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, de tinieblas, de desconocimiento, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Verso 31. Porque Él ha establecido un día al cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Bueno, ¿qué estaba haciendo Pablo ahí? Dando a conocer a un Dios que él conoce. Ahora, si yo le pregunto, ¿conoce a Dios? No, ya no me contestaron, ¿verdad? ¿Cómo lo presentaría a usted? Los niños hacen muchas preguntas y le dicen, ¿quién hizo a Dios? Mami, ¿quién hizo a Dios? Papi, ¿quién hizo a Dios? Porque esa es la influencia del conocimiento natural que hacen dioses. Pero en el conocimiento natural, el hombre puede tener muchos dioses y a eso se le llama idolatría. Pero en la revelación verdadera del Evangelio se reconoce y se conoce a Dios como en un solo ser. Deuteronomios capítulo 6 dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. El Señor tu Dios uno es. El creador del cielo y de la tierra. El Señor del cielo y de la tierra. Entonces, mire, conocer a Dios, si alguien conoce a Dios, puede presentar a Dios. ¿Es cierto? No me convence su amén, dice. Si yo conozco a Melanie, yo se las puedo presentar. Miren, ella es Melanie, miren, ella tiene tantos años, ella hace esto, eso hace lo otro. Le puedo presentar quién es, ¿o no? Y yo le podría decir, es mi hija. Pero mire pues, entonces nadie puede presentar a alguien que no conoce. Entonces lo que está haciendo el apóstol Pablo es diciendo, yo conozco a un Dios que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Yo conozco a un Dios que dio a su Hijo, que vino, murió y resucitó al tercer día, estuvo 40 días y se fue a sentar a la diestra del Padre. Entonces hay que conocer a Dios. En ese mensaje que el apóstol Pablo les predica a los atenienses ahí en el Areópago, fueron pocos los que se convirtieron. Usted puede leer ahí en la palabra, en el capítulo 7, va a ver que se convirtieron muy pocos. Pero lo que sí quedó claro fue que metió un pensamiento revelador, que dio un conocimiento distinto a la filosofía de los griegos,
que dio una enseñanza distinta a un conocimiento humano, y que eso les causó a ellos mucha curiosidad, porque ellos andaban, los griegos y los discípulos de la filosofía griega andaban buscando a ver dónde surgían nuevos pensadores y dónde habían nuevos conocimientos. Entonces, cuando oyeron a Pablo que estaba hablando cosas raras, veamos qué demonio está diciendo este, y se fueron a oírlo, porque era una noticia nueva. Así se llama el evangelio: buenas nuevas, noticias nuevas. Entonces estaba el apóstol Pablo presentando al Dios que le habían presentado a él. Entonces, conocer a Dios nos lleva a nosotros a una dimensión de tener la capacidad de presentarle a Dios a los que no conocen a Dios. No con humana sabiduría, ni con conocimientos y palabras rebuscadas, sino con la experiencia de la revelación de la palabra escrita, del Logos y del Rema revelado de Dios para nosotros. La palabra revelada de Dios para nosotros. Es interesante conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Yo le pregunto, ¿conoce a Dios? ¿Quién es Dios? Es el creador del cielo y de la tierra, es el creador del universo. Es el creador del universo. Le hice algunas anotaciones acá, como principios de conocer a Dios. En primera instancia, sabemos que la palabra dice que Dios es el creador del universo. Que Dios no es producto de un pensamiento humano. No es la imagen de un pensamiento humano. Entendemos que Dios no habita en templos humanos hechos por hombres. No cabe. Dios en su misericordia nos llama, pero Él no necesita de nosotros. O necesita de usted y de mí. No, Él puede hacer las cosas por sí mismo, pero por amor nos da chance, nos da un tirito. Es invisible, es poderoso. Deténgase, va a decir usted. ¿Por qué es invisible? Porque en el ambiente científico se dice que lo que se ve se cree y lo demás son cuentos. Sí, pero Dios es invisible. Se puede hacer visible. Y lo vamos a ver visible, lo vamos a tener visible cuando nosotros tengamos la dimensión para verlo. Porque hasta aquí, usted lo ha visto, pero lo ha experimentado. Mire, pues se lo voy a plantear de otra manera. Moisés le decía: Señor, yo ya te obedecí, me fui de la hacienda de mi suegro Jetro y me fui para Egipto a traer al pueblo, pero yo no te he visto. Tú me dijiste que ibas a ir delante de mí. Y dice Hebreos que Moisés iba por el desierto como viendo al invisible. Muéstrame tu rostro. Yo quiero verte porque tú me mandaste, entonces yo quiero verte, quiero ver quién me mandó. Y el Señor le dice: no, no me puedes ver. Nadie me ha visto. Porque no habría hombre que me viera y resistiera. Morirías. Pero voy a hacer una excepción. Te voy a esconder en las hendiduras de la peña, en las hendiduras de la roca te voy a esconder, y te voy a cubrir con mi mano, y vas a poder ver mi gloria. Las hendiduras de la peña
Las hendiduras de la roca son las heridas de Cristo. Estamos nosotros. Y los ministerios, su mano cubriendo. Entonces pudo ver su gloria, nada más. Ahí lo lee usted en casa. Pero es tremendo. El hombre, en lo natural, no puede entender la dimensión de Dios. Pero espiritualmente puede entender la gloria de Dios. Sí, David lo hace en los salmos y dice: Él es mi amparo, es mi fortaleza, es el Dios de mi salvación. Y un día dice: aunque un ejército acampe en derredor mío, no temeré mal alguno. Entendía la dimensión de Dios. Moisés no había visto al Señor, lo había conocido porque lo había oído, y había visto sus obras y sus maravillas, porque cuando los ven que salen de Egipto, después de que el Señor saca al pueblo, después de haber ministrado las plagas sobre Egipto, los saca y les abre el mar rojo. No era suficiente para saber que Dios iba a ir. Les abre el mar rojo. Entonces no lo podían ver físicamente, pero miraban sus obras. Por eso el hombre de más alto nivel espiritual del cual da testimonio Dios es de Moisés. Dice la Biblia que no ha habido hombre más manso que él. Y note, la Biblia dice que a Moisés el Señor le mostró sus caminos, pero al pueblo le mostró sus obras. Qué tremendo eso, hay una gran diferencia. A Moisés le mostró sus caminos, porque al pueblo le mostró las obras. Al que llega a conocerle a Dios, puede conocer sus caminos. Y puede conocer sus pensamientos, porque algunas veces dice el Señor, y generalmente en los profetas dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Pero a Israel, cuando usted ve que salen de Egipto, le muestra las obras. Pero al que le muestra los caminos es a Moisés. Entonces sí muestra sus caminos. El que llega a conocer a Dios sabe por dónde caminar. Por eso cuando le estaba hablando de que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque es necesario que todo hombre sepa que hay salvación en Cristo, y que está interesado el Señor en que conozcan la verdad. Pero la verdad como entidad, y la verdad como entidad es Cristo. Entonces, si nosotros podemos ver la verdad como entidad que es Cristo, entonces el Padre a nosotros, habiéndole conocido, nos muestra el camino, su camino. Por eso dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces sí nos muestra el camino. Por eso el apóstol Pablo, que había estado persiguiendo a los discípulos y aún al Señor Jesús había estado persiguiendo, y fue allá con el sumo sacerdote y les dice: mire, denme cartas para que yo pueda perseguir a estos cristianos y a Jesús hasta donde lo alcance. Y le dieron cartas. Y dice que a todo cristiano, hay un comentarista de Jefferson que habla y dice que Pablo, en la escritura de la historia de Josefo, dice que Pablo agarraba a cristianos y los hacía blasfemar, y después que los hacía blasfemar, los mataba. Entonces, cuando él va para perseguir a los cristianos hacia Damasco,
tiene un encuentro para conocer a Dios. Entonces se le aparece una luz tremenda que lo deja ciego y le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y hasta ahí Pablo le dice: ¿y qué quiere que haga mi Señor? Muchas veces nosotros por la influencia religiosa, por el conocimiento religioso, por la doctrina religiosa, a veces nos oponemos al mismo propósito de Dios en nuestra propia vida. Mi apóstol le dice a ellos evantólicos: y al cristiano religioso le dice catogélico. Entonces es tremendo, porque esa religiosidad que se marca en el apóstol Pablo, según él conocía a Dios. Óigame esto: en la religión Pablo creía conocer a Dios, y la religión es un conocimiento humano, es parte de la cultura, es parte de la tradición, es parte de la rutina, es parte del quehacer del mundo, la religión. Por eso el evangelio viene no como religión, sino como modelo de vida, planteando y revelando no un conocimiento humano, sino un conocimiento espiritual, porque lo reveló el Padre a través de Jesús y a través de sus apóstoles, para que pudiera llegar un conocimiento sobrenatural y podamos entender el camino para volver al Padre. Entonces hay que conocer a Dios, porque en la religión podemos decir: yo conozco a Dios, pero no sabe quién es Dios. Hermano, pero lo que pasa es que a mí me cuesta ver, porque miro como al revés las cosas. ¿No le ha pasado eso a veces? El apóstol Pablo trata de explicarlo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, en el verso 12, y dice: porque ahora vemos por un espejo, veladamente, o sea, con un velo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Ahora conozco en parte. Ese es presente, ¿verdad? Pero entonces conoceré plenamente, futuro, como he sido conocido, pasado. Está raro, ¿verdad? Entonces no te pues. Hace un tiempo yo le expliqué la esfera del tiempo y el espacio en medio de la eternidad. Nosotros somos historia. Para Dios somos historia. Uy, hermano, sí, sí. Sí, porque para nosotros ya fueron hechas todas las cosas, solo estamos en la faceta del tiempo y el espacio para tomar posesión de lo que nos pertenece. O sea, es historia porque Él ya lo hizo todo en el tiempo y el espacio. Nosotros estamos esperando nada más volver a la eternidad. ¿Sí me doy a entender? No. Entonces es historia. Ahora el asunto es que hay mucha gente religiosa que le dice Señor, Señor. Y según San Mateo capítulo 7, verso 21, dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice que el Señor es santo, santo, santo. 3 veces santo. Entonces también es Señor, Señor y Señor. No le diga 2 veces Señor, son 3 veces Señor. Entonces note, hay gente que le han sido dados dones y los han vuelto religiosos. Hoy hay gente que tiene de repente tiene don de profecía, pero vale 50 pesos la profecía. Cayendo el billete y soltando la profecía. Fíjese, hermana o hermano, a veces andan buscando por otros lados, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ore por mí, sí, pero primero ponga la ofrenda allá, después pasa aquí para que ore por usted. Sí, hermano, aunque usted no lo crea. Hay gentes mercaderes del evangelio. Y la Biblia dice que lo que recibimos de gracia, o sea, de regalado, lo demos, ¿qué dice? De gracia, de regalado. Es que mire, es que yo vivo por fe, hermano, ¿verdad? Y me tengo que hacer casa, tengo que mandar a mis hijos a la universidad, tengo que pagar la luz, el gas, tengo que pagar un montón de cosas. Entonces no me puedo pasar aquí todo el tiempo orando por usted y no me deje nada, ¿verdad? El evangelio no es un medio de vida, es un modelo de vida. Si yo lo conozco a usted y usted me conoce, usted puede decir un día que no me conoció, al menos que se haya amargado. Pero el Señor Jesús le dice a la gente esta que no lo conocieron, que tampoco Él los conoció. Él les dice en el verso, en la primera parte del verso 23 de San Mateo 7, les dice: yo nunca los conocí. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí los que practicas la iniquidad. ¿Usted sabe que la iniquidad es un misterio? ¿Es otro misterio? No un ministerio, es un misterio. Cuando la gente conoce a Dios, tiene donde refugiarse. Nahum capítulo 1 verso 7 dice: bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Nahum 1:7, como ese libro no mucho lo leemos, ¿verdad? Pero se lo pongo. Entonces, si usted conoce al Señor en tiempo de angustia, ¿a quién va? Al Señor. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. Entonces, el que conoce a Dios tiene a quién recurrir y conoce a quién recurrir. Se lo voy a poner más fácil, pues, como el apóstol Pablo lo dice, 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Entonces es un conocimiento recíproco. Es un conocimiento recíproco. Dios lo conoce a usted y me conoce a mí. Así como conocía a Job. Cuando se escribe de Job en el capítulo 1 y el verso 1 de Job, dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, que era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Y en el verso 2 le dice el Señor a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, si usted conoce a Dios, Dios lo conoce a usted. Si usted ama a Dios, Dios lo ama a usted porque lo conoce. Entonces, pero el conocimiento no es un asunto del alma, es un conocimiento del Espíritu. Es un conocimiento que nosotros tenemos que hacer bien la diferencia en que nuestra preparación académica nos va a dar una buena preparación con la finalidad de que tengamos trabajos menos gravosos, sí exigentes, pero no físicamente, intelectualmente. Pero en ese conocimiento que el mundo nos ofrece y nos desarrolla nuestro intelecto y nuestra voluntad y nuestras emociones y nos hace profesionistas o de artes o de oficios, vamos a tener también necesidad de conocer en otra dimensión, en otro conocimiento a Dios, porque en el conocimiento del mundo no vamos a conocer a Dios, porque vamos a sustentar teorías que no van con lo que Dios establece en su verdad. Entonces necesitamos un conocimiento espiritual, que es el asunto revelado a nuestras vidas, que permite que nosotros podamos entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Entonces podemos decir, conocer a Dios. ¿Conocemos a Dios? ¿A quién va usted cuando tiene aflicciones? A Él correrá el justo, a Él corre el angustiado, a Él corre el desesperado. David decía: eres mi refugio, mi amparo, mi fortaleza, mi salvación. Tú eres quien pelea las batallas, tú eres quien las ganas con poder, tú eres el que va delante de mí, tú eres el que prepara mesa delante de mis angustiadores. Conocí a Dios. Entonces conocer a Dios es tener claro en quién se cree. Y la fe, que es creer en lo que no vemos, pero que es, genera convicciones en nosotros. Y las convicciones son las que nos hacen saber cómo caminar y cómo avanzar para alcanzar para lo cual nosotros fuimos alcanzados. ¿Me di a entender? Si no, empiezo otra vez. Pero como dicen en mi pueblo, ya son a las 9. Hermano, de ese pueblo donde usted vive, me dijo un hermano, yo creo que es el menos educado que hay, porque dice: usted ha dicho muchas veces como dicen allá en mi pueblo, ¿verdad? Olvídase. Ya son a las 9. Y sí me dijo como 4, hermano, ¿verdad? Está bueno, pues, le dije. A ellos represento yo. Entonces, mire, pues concluyamos esto. Conocer a Dios es entender que no es con la sabiduría humana, aunque alcancemos el más alto nivel de la academia, no con esa sabiduría se nos va a revelar Dios. Dios es espíritu y dio su palabra para que por medio de ella descubramos quién es Él, podamos conocerlos y entablar una relación. Si conocemos a Dios, sabemos en qué creemos, sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Conocer a Dios es tener esperanza, conocer a Dios es tener firmeza, conocer a Dios es tener determinación para poder permanecer en los propósitos que nos han sido asignados. Démosle un aplauso al Señor y nos ponemos de pie. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Conocer a Dios. Nadie
puede presentarle a Dios si usted, a nadie le puede usted presentar